respiratoria. Exacto, sí. En el segundo acosil sí se empata, pero ya apliqué Fourier para ver, aproximar la pendiente, pero me parece que mi señal está contaminada por ruido de línea de 60 Hz. Hay que quitarla. Ajá, metí. Hay que usar un filtro. Si quieres, escríbame y te mando algunos filtros que normalmente se utilizan. Para filtrar la línea es muy fácil. Para filtrar la línea normalmente lo que usas es un pasabandas que te quita la señal que está, por ejemplo, entre 55 y 65 Hz. Y entonces quitas exactamente esa banda de frecuencia y con eso ya puedes filtrar la señal totalmente. Ok, sí, porque yo metí un filtro notch, pero es filtro digital y como que queda muy feo. Sí, es mejor Fourier es un muy buen filtro. El filtro de Fourier de pasabandas funciona muy bien para esto. Sí, justo eso iba a preguntar, pero bueno, le escribo entonces. Sí, pero en ese caso, y eso también es en general para todos aquellos que tengan señales que están contaminadas por el ruido de la línea. ¿Cómo lo detectamos? Muy fácil, en transformada de Fourier, si ustedes ven un pico a 60 Hz, ese pico de 60 Hz no corresponde a nada de los humanos. Los humanos normalmente no tenemos ciclos de 60 Hz, entonces ese es ruido. Lo normal es, se pueden usar estos filtros notch, pero generalmente introducen más ruido que lo que quitan. Entonces es mejor cuando sabemos que es justamente ese, usar un filtro pasabandas de Fourier y la banda que utilicen sea de 55 a 65 Hz. Ok, sí, doctora, muchas gracias. De nada. Y les puedo mandar también los que lo necesiten, ahí tengo yo precisamente, también en el curso que les había compartido están estos filtros, pero yo les comparto si quieren el código en Python para estos filtros pasabandas. ¿Alguien más? Bueno, si todos vamos bien con nuestros proyectos, ¿qué vimos la clase pasada? Espero que no nada más haya sido la clase de baile. ¿Quién me cuenta qué vimos la clase pasada? ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? Adelante, Mateo. Pues yo comentaría de lo que más me acuerdo, que bueno, vimos ciclos, ¿no? Estas ondas pueden ser senos o cosenos, y pues justo son ciclos porque tienen un periodo constante y que son muy importantes en muchos sistemas físicos porque muchas veces hay sistemas que tienen una frecuencia fundamental, ¿no? Y incluso varias frecuencias fundamentales. Ok, perfecto. Por ejemplo, en los seres humanos, ¿cuál es el ciclo más común? Vimos el puente. Pues podría ser el ciclo circadiano, ¿no? Exacto. Que pues justo de ahí viene sí, justo el cosinor, por eso es interesante. Bueno, o sea, es muy ilustrativo, ¿no? El ciclo circadiano, porque el cosinor lo transforma justo a una señal de senos y cosenos que hace más claro que es un ciclo, ¿no? Y vimos el ejemplo del puente de North, bueno, el que estaba ahorita reproduciéndose. Tacoma, sí. Tacoma, eso justo. Que nos demostraba la importancia de los ciclos en cuanto a también a la práctica médica, ¿no? Que podía ser, podía alterar un sistema porque había interacciones ahí no eran de interferencia, sí, de interferencia, pero que se sumaban, ¿no? Y sí, resonancia. Resonancia, justo. Y pues sí, vimos esto. También, bueno, lo de Fourier que comentábamos, que ahí tiene una cosa. Vimos también el Empirical Mood Decomposition, que era muy interesante. O sea, era como muy creativo y al mismo tiempo, pues nada, muy loco, que simplemente es hacer, agarrar los máximos, agarrar los mínimos, tomar el promedio y así, ¿no? Y eso nos descomponía en varios modos y que podían mostrarnos la señal y entre más modos usáramos, pues, reproducíamos. Y bueno, es alguna de las cosas que vimos. Perfecto, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo o ya empezamos?
el repasito de todo lo que vimos. Bueno, vamos a empezar el repaso. Por favor, interrúmpanme todo lo que quieran. Ya vimos que ciclos y establecer ciclos es muy importante porque los seres humanos, todos nuestros sistemas fisiológicos están inmersos en 20,000 ciclos y pues nos interesa poder extraerlos porque cuando estos ciclos están alterados es porque estamos enfermos. Y estas alteraciones, por ejemplo, en ciclo circadiano, luego se pueden reflejar en daños y en enfermedades en todo nuestro cuerpo. Alteraciones en el ciclo menstrual nos pueden hablar de daños fisiológicos severos en las mujeres. Y lo importante, por ejemplo, en el ciclo menstrual es que no es tan periódico ni podríamos ajustar, como acaba de decir Mateo, justamente el cosinor el ciclo. En el ciclo circadiano el cosinor nos queda precioso, muy bonito, un coseno periódico, pero en el ciclo menstrual hay mujeres que no tienen un ciclo periódico exactamente, entonces tenemos que emplear estas técnicas como de composición en modos empíricos para poder extraer los ciclos o SSA para poder extraer más claramente el ciclo, porque ya no es una función periódica, no es una función constante. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí esta es una imagen que le debemos a Focioni, a la plática que nos dio Rubén, en la que estoy mostrándoles diversos ciclos en muchas variables y todo lo que estoy mostrándoles es una semana de datos de una persona a la cual le teníamos diversos monitores de su cuerpo. Entonces, la señal de hasta arriba, la señal rosa, corresponde a la actigrafía, que tanto estaba moviendo su mano, la pulsera que tenía colocada, mide el número de movimientos por segundo, y entonces, bueno, número de movimientos cada 15 minutos, es lo que estamos viendo ahí, y se ve claramente las líneas verticales corresponde a la medianoche de cada día, y entonces vemos muy claro, que hay un ciclo circadiano, que la persona tiene un periodo en el que no se mueve prácticamente nada, está dormida, que se repite todos los días, y luego que se despierta rápidamente, se para y se va corriendo por su café, porque si es de mi club, y entonces le urge el café para iniciar el día. Entonces, este es su registro de actigrafía como función del día. Aquí estábamos viendo ritmo cardíaco y presión arterial. Recuerden que ya estamos acostumbrados a ver series de tiempo, entonces recuerden que todas las series de tiempo tienen una gran variabilidad, o sea, ninguna variable fisiológica que ustedes midan con suficiente detalle es una constante, ni el ritmo cardíaco, ni la presión arterial. Aquí es la presión arterial sistólica la que les estoy presentando en azul oscuro y en azul brillante lo que tenemos es el ritmo cardíaco. Y nuevamente lo que vemos es que el ritmo cardíaco disminuye drásticamente mientras el sujeto está dormido, o sea, su corazón late poco en realidad y tiene mucho menor variabilidad durante la noche que en el día, que además está moviendo, que el sujeto además está parado y entonces está sufriendo efectos del vasoreceptor. Entonces el ritmo cardíaco varía mucho con función del día, pero también claramente este ciclo circadiano. Y aquí estamos midiendo la temperatura de la piel y la temperatura interna del sujeto. La temperatura de la piel la medimos con una cosa que se llama termocrón, que simplemente es una pilita que ponemos justo en la muñeca, debajo del relojito con el cual medimos las señales de arriba. Y la temperatura interna la estamos midiendo por una pastilla que el sujeto se tomó y entonces se la tragó y está más o menos del orden entre 7 a 10 días en el organismo antes de que estas pastillas que permiten medir la temperatura interior se deshagan totalmente en el organismo. Entonces, tenemos esta señal. Como vemos, la temperatura interna también tiene un ciclo circadiano, pero muy, muy pequeño, o sea, realmente es muy, muy ligero el ciclo circadiano que vemos. Y la temperatura de la piel, por supuesto, tiene mayores fluctuaciones y muestra mucho más claramente este ciclo circadiano en el cual aumenta la temperatura justo cuando vamos a dormir
y luego disminuye drásticamente cuando estamos a medio sueño, a punto de despertarnos. Entonces se ve claramente también los cambios en la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? A partir de estos datos, lo que queremos extraer son estos ciclos. ¿Por qué? Porque estos ciclos me van a hablar del estado de salud de la persona, de qué tan bien están sus mecanismos termorreguladores, de qué tanta actividad física está realizando, pero también nos va a hablar de qué también está su sistema cardiovascular. Todos asociados también a este ciclo circadiano. Entonces, esta es información que me gustaría poder saber. Me gustaría no nada más saber de manera cualitativa que este ciclo se repite, sino saber parámetros característicos de este ciclo y cómo varía de día a día y cómo varía a lo largo de un año, para poder establecer ahora sí los valores típicos que caracterizan a cada sujeto y hacer una medicina personalizada para cada persona. Entonces ya vimos que tenemos una serie de tiempo como la que tenemos aquí, extraer las diferentes componentes de la serie de tiempo. Podemos extraer la tendencia. La forma en que extraíamos la tendencia, si se acuerdan, lo vimos desde las primeras clases, era simplemente calcular promedios móviles. Entonces hacíamos una ventanita y promediábamos, sacábamos el valor promedio de los datos en esa ventanita y luego recorríamos la ventana por todos los datos. Y entonces eso nos establece esta tendencia que es creciente a lo largo del tiempo, en este caso. Eso es muy útil, o sea, las ventanas móviles son muy buenas para calcular tendencias, pero hay veces que la tendencia en los datos no es tan clara ni es tan obvia. Y entonces que la tendencia, ahorita vamos a ver un caso, por ejemplo, en el número de muertes que hay por accidente reportadas en Estados Unidos en un periodo de 6 años, y vamos a ver que eso no tiene una tendencia tan clara que se pueda obtener simplemente con promedios móviles. Y entonces tenemos que utilizar técnicas un poco más sofisticadas como SSA. Luego tenemos otra componente que es la estacional. Aquí lo que estábamos viendo, si se acuerdan, esta serie corresponde a la cantidad de energía, el consumo de energía que había en Australia a lo largo del tiempo. Y entonces lo que vemos es que hay un consumo que depende de las estaciones del año. Hay una periodicidad anual en esta serie de tiempo y entonces nos gustaría poder sacar este ciclo anual. ¿Cómo lo extraje aquí? De la forma más simple que se puede, que es utilizar cosinor. Entonces yo ya sé que esto sigue una serie de tiempo que es coseno de un periodo de un año, omega t, más una cierta fase inicial, ¿no? Y entonces pues ajusto mis datos a este periodo de un año y entonces obtengo esta curva de estacionalidad. Eso me sirve si yo tengo un periodo que es más o menos constante y que no tiene fluctuaciones largas en el periodo entre ciclo y ciclo. Entonces, ya que conocemos la tendencia y la componente estacional, sumamos esas dos, se la quitamos a los datos observados y lo que nos queda es una componente que son las fluctuaciones del sistema, esta componente aleatoria que hemos visto que da muchísima información y que puede dar información muy, muy útil sobre el control homeostático, la dinámica intrínseca en esta serie de tiempo. Por eso me interesa poder extraer claramente cuál es la tendencia, cuáles son las componentes periódicas en mis series y finalmente analizar las fluctuaciones. Hay muchos autores que jamás analizan las fluctuaciones, que este último término lo ignoran, pero ya hemos visto que tiene una gran riqueza porque en realidad nos habla sobre la complejidad del sistema que estamos analizando. Entonces, también con eso, bueno, pues lo que vimos es simplemente primero hicimos un repaso de qué era un movimiento periódico para que ustedes recordaran todos los movimientos periódicos que se les pudieran ocurrir. Y entonces, pues el primero que se nos ocurrió fue el movimiento de un péndulo que se está moviendo. Y entonces vemos que este péndulo lo que está describiendo como función del tiempo es precisamente esta función sinusoidal que estábamos diciendo muy bonita. También vimos las ondas sonoras, hicimos
un pequeño repaso de cómo oímos, nada más para poder centrar las ideas con lo que sabemos de fisiología. Y entonces aquí lo que estamos viendo es un diapasón que a la hora de que se mueve, mueve las moléculas de aire y entonces genera zonas donde hay aire condensado y hay zonas de rarefacción. Entonces tenemos zonas de condensación y rarefacción. Y entonces si graficamos en realidad qué tanta materia hay en cada espacio, podemos entonces trazar la curva y eso también sigue una onda cosenoidal o sinusoidal muy bonita. Entonces vimos que los movimientos periódicos los definíamos por su periodo, cuánto tiempo tardo en que se vuelva a repetir la señal exactamente igual. Y la frecuencia se define como el inverso del periodo. Ya hablamos que también nos interesa saber qué tan amplia es la onda que estamos analizando. Y entonces la onda está descrita por esta función matemática de tipo cosenoidal en general. Y bueno, vimos que también podemos tener que en general los movimientos no son periódicos, sino que son amortiguados. Por ejemplo, si tenemos una señal eléctrica que se transfiere por el oído debido a este movimiento del aire, llega a nuestro oído, este oído transmite la onda y la onda que va a transmitir en realidad va a ser una onda que se va a ir amortiguando como función del tiempo, o sea, al principio va a oscilar y cada vez se va a ir apagando. También vimos que podíamos generar ondas en las cuales si nosotros les dábamos energía continuamente al sistema, esta onda no se apagara rápidamente, sino que su caída fuera mucho más lenta y tardara más. Y por ejemplo era el pensar en el vibrato que escuchamos cuando un violinista se pone en el violín a hacer justo esta nota, estas notas que se mantienen y se sostienen durante un periodo de tiempo. La señal se ve de este estilo. Y bueno, vimos también que si teníamos no el sonido producido por un instrumento, sino producido por dos instrumentos, o el de mi voz con el de la moto que está allá afuera sonando, pues entonces lo que ustedes oyen es la suma de estas dos señales, que simplemente es la combinación de estas ondas. Y bueno, que lo que pasa es que en general no tenemos una sola señal, sino que tenemos un montón de ondas que se suman, y entonces la señal que nosotros observamos en general es como esta que está aquí, que es la suma de 6 armónicos diferentes, de 6 frecuencias diferentes. Y bueno, si se fijan, lo que nos interesaría es poder decir, en realidad esta onda que tú estás viendo, esta señal como función del tiempo, en realidad está formada por la suma de las 6 señales características que vemos aquí, la azul, la amarilla, la naranjada, roja, verde y gris. Entonces, eso es lo que queremos hacer, poder descomponer en todas las componentes de las señales, porque, por ejemplo, si yo observo la señal de la temperatura en el cuerpo de una mujer durante un año, lo que voy a ver es un ciclo menstrual, más un ciclo circadiano, más un ciclo diario. Entonces, al menos voy a tener 3 componentes de frecuencia. Entonces, la señal original va a tener además estas 3 componentes de frecuencia que me gustaría poder extraer. Si sé exactamente cuál es el fenómeno que estoy observando, tal vez lo que puedo hacer como primera aproximación, la más fácil es el método de Cosinot. Simplemente sumo el coseno de un mes más el coseno de un día más el coseno de la respuesta horaria, y entonces puedo yo saber las distintas componentes que tiene el sistema. Entonces eso es parte de lo que queremos hacer y es parte del estudio que hacemos. Vimos también, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto, qué bueno que no se me están atrasando. Entonces, luego vimos la maravilla de qué es la transformada de Fourier. Muy fácil, es una herramienta matemática que me permite exactamente extraer todas las componentes de la señal. En la luz,
Cada color tiene una frecuencia característica. Y entonces lo que hace un prisma es que tengo una luz blanca que está compuesta de muchos colores, de muchas frecuencias características, y entonces se extrae todos los colores, todas las frecuencias características de la señal. ¿Qué es la transformada de Fourier? Es justamente esta herramienta matemática que toma esta señal como función del tiempo y calcula las frecuencias características de esta señal. Y entonces aquí me está diciendo que esta señal está compuesta de 3 frecuencias características que están dadas por 4, 6 y 8 Hz. Y entonces esta señal está por la suma de estas 3. ¿Por qué no me queda una sola frecuencia, un solo pico? Porque en realidad mi transformada de Fourier yo la estoy calculando en un intervalo finito y estoy aplicando una metodología. Normalmente lo que hago es aplicar SFT de cualquiera de todos los softwares que ustedes han aprendido. Entonces calculo la transformada de Fourier rápida de la señal, y entonces, como esta es una señal discreta que va de un valor dado a otro valor dado, entonces las frecuencias que van a estar involucradas van a tener un cierto ancho. Y entonces no vamos a ver esto puntualmente, sino vamos a ver un cierto ancho. Este ancho no es ningún fenómeno fisiológico ni nada que se les ocurra, simplemente es un artefacto que genera la transformada de Fourier. Y luego, bueno, también recuerden que cuando vemos una señal, vamos a ver en Fourier su armónico, aunque ese armónico no esté presente en la señal original. Entonces, si yo tengo la señal a 4 Hz, pues voy a tener también la señal de 5 Hz, que es esta pequeñita que está ahí, y la de 3 Hz. Esos piquitos que ven ahí de la señal no son señales extras, no son componentes adicionales, simplemente son artefacto de esta transformada de Fourier. Entonces, por eso es bueno ver la señal original. Aquí se ve que esto pareciera que está formado justamente por la suma de 3 señales. Ok, entonces aquí está cómo se calcula matemáticamente, y entonces aquí, por ejemplo, es lo mismo, estoy tomando una señal que está compuesta de 3 frecuencias características, que son esta y esta, y a la hora de sumarlas me da precisamente la señal aquí. Entonces, transformada de Fourier, cuando yo pasé al espacio de transformada de Fourier, ahora el eje contra el que grafico es frecuencia. Entonces, sé qué frecuencias toqué, sé qué frecolores tiene la luz que estoy analizando, pero no sé en qué instante lo hice. Recuerden, este es un espacio en el que yo ya no tengo información del tiempo. Me da lo mismo si yo toco una nota do o si en una melodía 20 veces se toca la nota do. La transformada de Fourier solo va a ser un pico justo a la frecuencia de la nota do. No va a incluir, pero yo no voy a saber si se tocó una vez o se tocó 20 veces. Esa no es información que esté en el dominio de frecuencias. Cuando estoy en el dominio de frecuencias, yo sé qué frecuencias se tocaron, pero no sé en qué instante se tocaron. Cuando estoy en el dominio del tiempo, yo sé cómo se comporta la señal, pero no conozco de ninguna manera cuáles son las frecuencias que hay en la señal. ¿Ok? Son 2 espacios diferentes, 2 representaciones diferentes, complementarias una a la otra, pero que nos dan información distinta. Piensen que están viendo una casa. Cuando están viendo una casa, si ustedes están viendo el frente, están viendo la puertita, las ventanitas del frente de la casa. Pero si ahora ustedes, la proyección que hacen es del plano superior, lo que van a ver es tal vez el techo, o si quitaron el techo, cómo está, dónde están las paredes de la casa. Pero no van a saber si la casa tiene puertas o ventanas. Para eso tendrían que irse a un espacio en el que vean la casa, ahora sí, en 3 dimensiones, en vivo y a todo color. Entonces recuerden, las representaciones de estadísticas son en el dominio del tiempo. Sabemos la información temporal de la señal. Las representaciones en Fourier son en el dominio espectral. Sabemos las frecuencias involucradas,
pero no tenemos información temporal. ¿Ok? ¿Bien para todos? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, aquí está el ejemplo que hace un momento estaba mencionando Mateo, que le causaba conflicto y que no entendía bien. Entonces, en la vida real, las señales normalmente no son ni lineales ni estacionarias. Esa es la abstracción que siempre usamos, pero en mundo real, por desgracia, no se comporta como queremos. Entonces, puede ser que una señal de repente tengamos una señal en la que estaba el sistema oscilando, por ejemplo. Estamos nosotros respirando normalmente tranquilitos, acostados a una frecuencia que les gusta, 20 ciclos por minuto. Estamos un poquito acelerados, pero normales, descansando. Y luego de repente llega alguien y le dice, no, respira rápido para que te puedas concentrar. Y entonces respira a 6 ciclos por minuto. Y entonces cambio la frecuencia con la cual estoy haciendo mi señal. La señal respiratoria ahora tendrá 2 frecuencias diferentes, pero hay un momento en que hice yo la transición de una a la otra. Bueno, entonces si yo tengo una señal que tiene una componente de frecuencia fija, otra señal que tenga una componente de frecuencia fija, pues yo lo que esperaría ver en la transformada de Fourier es esta grafiquita que ven aquí el chiquito. Un pico de frecuencia y el otro pico de frecuencia. Eso es lo que yo quisiera ver. Pero ¿qué pasa? Que Fourier no hace eso, por desgracia. Fourier no sabe cómo manejar señales no lineales y no estacionarias. Y la transformada de Fourier que ustedes obtienen es esta de aquí. Esta es la transformada de Fourier, o sea, si yo hago FFT de esta señal, lo que obtengo es esta que están viendo aquí. Entonces, lo que ven son estos puntos blancos, los uní con una línea nada más para ver. Y entonces, si se fijan, pues hay un montón de frecuencias involucradas. Hay una región que además tiene unas frecuencias todavía mucho más aceleradas. Y luego, de repente, esto empieza a estar acotado y a decaer, como si fuera un oscilador amortiguado. Entonces, la transformada de Fourier no nos está diciendo nada del sistema. La transformada de Fourier nos está dando inclusive interpretación errónea del sistema. Entonces, si ustedes agarran y ahora basados en esta gráfica de transformada de Fourier me dicen, la componente de alta frecuencia de esta señal es esta región y la componente de baja frecuencia de esta señal es esta región. Y entonces ustedes calculan cómo se comportan, me dirían, bueno, en la región de bajas frecuencias, lo que yo tengo es un comportamiento prácticamente estacionario de la transformada de Fourier. Entonces, en bajas frecuencias lo que yo tengo es ruido blanco. Es un sistema que tiene una dinámica azarosa. Y luego en altas frecuencias, ¿qué es lo que está pasando? Que el sistema tiene un decaimiento, que tengo un montón de frecuencias involucradas, pero todas están decayendo. Entonces es un oscilador armónico amortiguado. Y entonces ustedes me dicen que la dinámica en la región de bajas frecuencias es una dinámica tipo azarosa y la dinámica en altas frecuencias es una dinámica tipo oscilador armónico amortiguado, y luego me hacen un montón de explicaciones fisiológicas de por qué pasa. No es cierto. El comportamiento en la región de bajas frecuencias simplemente es una frecuencia constante, una frecuencia baja constante, y luego tenemos una señal en altas frecuencias también a una frecuencia dada específica. Solamente tengo 2 cosenos a diferentes frecuencias en diferentes regiones. Entonces, a eso me refiero con que tengan mucho cuidado cuando estamos interpretando fenómenos no estacionarios y fenómenos en los que haya estas transiciones. Nuevamente, ¿cuál es la moraleja para que ustedes puedan interpretar qué hacer? Muy fácil, grafiquen la señal. A la hora de que grafican la señal, se dan cuenta de que aquí había una señal de tipo cosenoidal de una frecuencia y aquí una señal cosenoidal de otra frecuencia. ¿Qué hacen? Calculan frecuencias instantáneas, calculan la transformada de Fourier en esta región antes de la transición, por aquí la cortan,
y la transformada de Fourier de por aquí hasta el final. Y aquí calcula la transformada de Fourier de este. Y luego ven el comportamiento de las dos, y entonces lo que ahora ya me pueden decir claramente, porque lo que van a encontrar es que aquí van a tener solo un pico de frecuencia, aquí van a tener otro pico de frecuencia, y lo van a poder interpretar correctamente. Entonces tienen que definir su noción de frecuencia instantánea y decirme además que hay una región de transición entre una dinámica y la otra. ¿Con eso ya te queda claro, Mateo, a qué me refería con que tengan mucho cuidado? Sí, doctora, sí, justo, porque cuando yo estaba viendo mis datos, igual de ciclo cardíaco, pues justo pues la variabilidad tenía estos cambios abruptos. Bueno, porque... Entonces, lo que tengo que hacer es definir 2 regiones. Exacto. O 4 sí. regiones o 20 regiones, depende de qué es lo que estás analizando. Sí, porque se hacía loco ahí. Pero bueno, ya, claro. Gracias. Nelsi, ¿ya te queda claro a ti también para la parte de análisis para tratar de analizar el encefalogramas? De que en realidad tenemos que tener mucho cuidado justo en el ataque epiléptico, porque el ataque epiléptico lo que pasa es justo esto. Tienes un comportamiento previo y en el ataque es un comportamiento totalmente distinto. Entonces tienes que partir la señal, pero es peor aún, porque en el ataque epiléptico la señal sí se sincroniza mucho, pero previo al ataque epiléptico no tienes una frecuencia característica. Entonces no puedes aplicar directamente Fourier. Entonces debes de tener mucho cuidado. Y sí estoy de acuerdo, en la literatura hay muchos de estos errores, y hay muchos de estos errores como los que acabo de decirles de interpretación. O sea, hay muchos que te hacen toda una teoría para decirte por qué en cierta región el comportamiento es azaroso o caótico, y luego se vuelve un oscilador armónico amortiguado. Pues todo lo que dijeron tal vez es totalmente falso. Sí, doctora, es mucho más claro para mí. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces, acuérdense, Fourier es fabuloso porque me permite, es mi prisma que le estoy aplicando a las señales. ¿Cuál es el único detalle? Que tengo que tener mucho cuidado cuando aplico mi prisma, que mi prisma tiene que estar aplicado en regiones donde esto tiene un comportamiento estacionario. Si no se comporta de manera estacionaria, no puedo usar Fourier y tengo que pasar a otras técnicas matemáticas. Puedo hacer, por ejemplo, si el comportamiento es tan bonito como en este ejemplo que está construido artificialmente, lo que puedo usar es Fourier ventaneada, y entonces definir unas frecuencias instantáneas y hacerlo por ventanitas. Pero no siempre es obvio que se puede hacer Fourier ventaneada, ni siempre es obvio que podemos hacer estas frecuencias instantáneas. Y a veces el comportamiento no estacionario es el dominante en la señal que estamos analizando. Entonces, cuidado con Fourier. ¿Ok? Entonces, pues ya les dije que les presumo que ya que me sé Fourier, pues ya Fourier me extrae cuál es la frecuencia característica de la señal. Y yo lo único que hago después es decir, bueno, pues simplemente aplico este método de Cosinor, que simplemente es ajusto a mis datos esta función cosenoidal con esa frecuencia que obtuve por el método de Fourier, y ya con eso puedo representar los datos. ¿Qué pasa en el mundo real? Pues que en el mundo real, pues yo soy una persona medio desordenada, y a veces me duermo a las 9 de la noche, a veces me duermo a las 10 de la noche, si es fin de semana me duermo a las 11 de la noche, pero el lunes, como tengo que preparar la clase del martes, me duermo a la 1 de la mañana, y luego el martes, como estoy cansadísima, me vuelvo a dormir a las 8 de la noche. Entonces no tengo una hora fija para dormir. Entonces cuando hago Cosinor para establecer el ciclo circadiano de mi actigrafía, pues simplemente no le va a atinar, no va a coincidir con los datos. Y entonces queremos realmente saber y extraer la información del sistema. Entonces tenemos que buscar ahora otros métodos que ya no puede ser que ya no sean
tan bonitos, pero que se adapten a los datos y a estos cambios de dinámica que sufre el sistema. Y eso es lo que yo quiero caracterizar. Esas son las partes que yo quiero caracterizar de mis señales. Y por eso a veces no me sirve Cosinor y por eso tengo que usar otros métodos. Es muy fácil de pensar. Es como ustedes, lo primero que hacíamos cuando teníamos una señal es tratar de saber cuál es la tendencia de la señal. ¿Cómo calculábamos la tendencia de la señal? El valor promedio de la misma. Bueno, a veces el valor promedio no es suficiente para describir el comportamiento del sistema. Necesito irme a la varianza, al sesgo, a la kurtosis, a los otros momentos estadísticos. Igual aquí, a veces simplemente con quedarme con un coseno no va a ser suficiente para describir la señal. Entonces tengo que buscar los otros modos fundamentales que están involucrados en la señal. Y eso es los métodos que estuvimos viendo y que vamos a ver hoy. La idea es precisamente extraer estas componentes principales y extraer la tendencia que habíamos visto en el dominio del tiempo. La tendencia es simplemente el promedio. En el dominio espectral, la tendencia pues es este modo de frecuencia constante que obtenemos por el cosino. Entonces, cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos determinando la frecuencia instantánea, porque si no lo hacemos bien, pueden ustedes encontrar frecuencias instantáneas negativas y otras ustedes tratar de interpretar por qué de repente el sistema les dio frecuencias instantáneas negativas y simplemente lo que pasa es que el sistema es no estacionario y esta parte negativa que le está dando la transformada de Fourier simplemente les está diciendo, ojo, la regaste, transformada de Fourier no sirve para calcularlo. Tu frecuencia instantánea, pues está mal calculada, no es una constante, o puede ser inclusive negativa, no tiene sentido físico. Entonces, cuidado cuando hagamos estas aproximaciones y entonces tenemos que emplear otros métodos. Doctora, ¿Cómo hace uno? Sí, adelante, perdón. Tengo una duda, ¿y qué pasa, por ejemplo, si lo que me interesa son estudiar las transiciones? Porque pues ahí, o sea, entiendo cómo funciona Fourier y en qué casos sí aplicarla y en qué casos no, ¿no? Pero... Usas otros métodos, ahorita vamos a ver, vamos a recordar EMD, vamos a ver de nuevo, vamos a recordar lo que les enseñó Rubén de SCA, vamos a ver esos dos, y la siguiente sesión voy a irme a análisis en espacio-fase con Weilers y con otras metodologías. Ahí usas otras metodologías. Ok. Entonces, recuerden, siempre es lo bonito y lo divertido de esto, que no hay una receta, que en realidad tenemos que aplicar la receta que mejor ajusta los datos que estamos observando. Y esa receta nos puede dar muchísima información extra. Entonces, vamos a repasar lo que vimos de EMD la vez pasada. Es un método muy fácil. ¿Qué es lo que quiere hacer EMD? Lo que quiere hacer EMD precisamente es esto, encontrar cuál es la tendencia de mis datos, cuáles son las periodicidades que hay en mis datos y luego lo que resta, que son las fluctuaciones, decirme también cuáles son las fluctuaciones de los datos. Entonces, lo que está haciendo es descomponer en todos los modos, a esto les vamos a llamar modos, a cada una de estas componentes principales de mi señal, les voy a llamar modos. ¿Por qué? Porque es la analogía de lo que estábamos viendo de música. Yo quiero saber cuáles son todos los modos en los cuales está oscilando los diferentes instrumentos que me producen las distintas notas musicales y los sonidos que yo escucho en mi oído. Entonces, quiero saber cuáles son los modos involucrados en la señal. Quiero determinar los modos principales de la señal. Entonces, estos métodos EMD y SCA lo que buscan es en encontrar precisamente los modos principales que están involucrados en esta señal y a partir de ellos hacer el análisis de la misma. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero quitar tendencia,
quitar periodicidades y quedarme con fluctuaciones y tener separados cada uno de ellos en modos característicos de la señal. Entonces, por ejemplo, esta es una señal que además es una señal real. Esta es una señal que tiene que ver con ritmo cardíaco de una persona que está en estado vegetativo. O sea, no es el ritmo cardíaco de una persona normal. Aquí lo normalicé entre el máximo y el mínimo de la señal, por eso estamos viendo esta señal así más o menos periódica. Y entonces esta es la señal real que yo quiero descomponer y sacar los modos característicos de ella. ¿Qué hace Empirical Mode Decomposition? Es trivial de programar la técnica. Encuentro los máximos de la señal y genero la envolvente de todos los máximos. Encuentro los mínimos de la señal, genero la envolvente. Y luego simplemente tomo el promedio entre máximo y mínimo y trazo lo que yo llamo mi primer modo de la señal. Entonces, este modo de este M1, pues simplemente es el valor promedio de la señal entre su máximo y su mínimo. ¿Y luego qué hago? Pues a la señal original le resto M1 y a ese ahora le voy a llamar nada más H1. Bueno, a ese H1, que ahora es el que me quedó aquí, nuevamente le hago lo mismo. Le calculo el máximo, le calculo el mínimo, calculo el promedio entre los datos y entonces genero mi M2. Y esto lo hago tantas veces como yo considere necesarias para que finalmente la MK que me quede, después de K pasos, la señal que me quede sea una señal constante para mí, que simplemente sea la recta en cero. Y entonces, con eso ya construí todos mis modos. Y entonces eso lo hago N veces hasta que yo tengo mi señal original. Entonces, esta es la señal original. Este es el que yo voy a llamar como el modo 0 de mi MD. Esta es la señal del primer modo, el segundo modo, el tercer modo, el cuarto modo. Y aquí me quedé con 5 modos. ¿Y por qué me quedé con 5 modos? Porque con esos 5 modos, si sumo los 5 modos, la señal original prácticamente la reproduzco totalmente. Entonces no necesito más. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que este último modo, todos me pueden decir qué es lo que están viendo aquí. Es ¿qué estoy viendo? R5, ¿qué les muestra? La tendencia, doctora. La tendencia de los datos. Muy bien, Antonio, gracias. Entonces, este último modo me dio la tendencia de los datos. Este modo de aquí, el R4, ¿qué les está mostrando? ¿Sería la periodicidad? Sí, en este caso es el ciclo circadiano de este sujeto. Entonces nos está mostrando su ciclo circadiano de este sujeto. Este es un ciclo ultradiano. ¿Por qué? Porque es un ciclo que tiene, que tiene al menos 2 frecuencias involucradas. Acuérdense cuando vemos esto. Y esto tiene frecuencia más baja que este de aquí, que son 24 horas. Entonces quiere decir que es un ciclo que en la literatura de ritmos biológicos se llaman ciclos ultradianos, ciclos con periodicidades menores a 24 horas. Y bueno, estas de aquí son las fluctuaciones de la señal. Entonces, estos dos que estamos viendo aquí, a la hora de sumarnos, nos da la fluctuación general de mi señal. Entonces, ya vimos una metodología que es muy fácil para encontrar ahora sí este ciclo. ¿Qué es lo bonito de esta metodología? Si se fijan, se ajusta a los datos y no necesariamente tiene la misma amplitud. En COSINO, recuerden, la amplitud de lo que van a ajustarle a sus datos es una señal de tipo cosenoidal. Entonces, la amplitud de ese ciclo es la misma todo el tiempo y eso no está ocurriendo para este sujeto. La amplitud está variando como función del tiempo. Aquí era mayor, luego fue menor y ahora vuelve a ser un poquito mayor. Entonces, eso es lo bonito de estos métodos adaptativos,
que además de darnos la frecuencia de oscilación del sistema, como se adaptan a los datos, en ese sentido es por lo que se llaman métodos adaptativos a los datos, estas herramientas adaptativas nos permiten encontrar las fluctuaciones o las variaciones de nuestra señal original. Entonces, esa es la ventaja de este método de Empirical Mode Decomposition. Si ustedes lo buscan, este se implementó en 1997, lo propuso Juan y su grupo, y está programado en lo que ustedes quieran. Matemática tiene rutinas para AMD, Python, creo que inclusive R también ya tiene rutinas para AMD, y ahora ya espero que les haya quedado muy claro que AMD les permite saber la tendencia de los datos, que además esta tendencia es muy bonita, porque si se fijan, la tendencia de esta curva no es una constante, pero tampoco es una tendencia que es creciente todo el tiempo. Parece que tiene una pequeña oscilación esta tendencia. Entonces, esta tendencia, usando medias móviles, no la hubiéramos podido sacar. Usando ajustes por mínimos cuadrados a polinomios, les hubiera dado un resultado erróneo. Entonces, esta metodología además también les permite encontrar tendencias que no sean triviales, que no sean simplemente una constante o un crecimiento lineal o un decrecimiento lineal. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente les estoy resumiendo otra serie de tiempo. Sí es un sujeto que está, que estamos viendo una señal periódica que tiene ciertas periodicidades. La tendencia, si se fijan, tiene una periodicidad más grande. Luego el último modo en realidad les da el ciclo de la señal. Esta también es una función cíclica. Y estos de aquí lo que les están dando son las fluctuaciones de su señal. ¿Dudas hasta ahí? Este sería un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, nada más para poder terminar de centrar las ideas. ¿Bien para todos? Doctora, yo tengo una duda. Sí, claro. Por Dani. ejemplo, aquí para llegar al resultado donde nos da la tendencia, o sea, depende del número de datos que estemos usando. O sea, si estamos usando muchos datos, ¿tendríamos que hacer muchas de estas o...? No, depende de tus datos. O sea, aquí si te fijas, con 5 yo pude reproducir totalmente la señal. Entonces depende totalmente de la señal que tú tienes originalmente, cuántos modos te van a reproducir la señal. ¿Cómo fue que me quedé con el último? Recuerden cuál es mi metodología. Mi metodología es a cada modo le calculo máximo, mínimo y calculo el promedio. Cuando el promedio ya no varía más allá de 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, depende de qué tan precisos sean tus datos, pues entonces simplemente yo ya lo que digo, este es mi último modo, entonces ya hasta ahí me quedo. Los mismos datos te dicen cuántos modos te vas a quedar de la señal. Ok, sí, porque ¿en qué momento saber cuándo ahí te lo va a decir el siguiente, el último que vamos a tener. O sea, si le sigo yo haciendo a en el quinto lo que yo voy a encontrar es que esto ya va a ser una constante. Vamos a ver que la línea azul va a ser simplemente una constante. Entonces, simplemente como ya es una constante, ya no tiene fluctuaciones, con ese ya me quedo como mi último modo y me quedo justo con el anterior como mi último modo principal. Y es como yo lo generé. ¿Ok? En eso también son interesantes estos métodos, porque estos métodos se adaptan a los datos y dependiendo de tus datos te van a decir cuántos modos son importantes para describirlo. Y no depende del número de datos, depende más bien de la dinámica que hay atrás de tus datos, de cuáles son los modos principales que describen tu señal. Si hay muchos modos que describen tu señal, vas a necesitar muchos de estos modos principales. Pero si hay pocos, vas a necesitar unos cuantos para describirlo. ¿Alguna otra duda? ¿Ya te quedó claro, Dani? Perdón. Sí, doctora, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Doctora, y entonces, ¿con cuál modo o con cuáles modos nos quedamos? Depende de lo que nos estemos preguntando. Exactamente. Okay. Si tú lo que te interesa es saber
cuál es la tendencia y cuáles son las periodicidades de la señal, pues te tienes que quedar con los 5 y entonces encuentras la tendencia, estos dos que me hablan sobre la periodicidad, la periodicidad circadiana y una periodicidad ultradiana de tu señal, o sea, pero son 2 ciclos periódicos aquí, y estos que son las fluctuaciones de la señal, todos estos integran las fluctuaciones que tiene mi señal. Y entonces, ¿cuántos te quedas? Depende de cuál es tu pregunta de investigación. Si solo quieres estudiar el ciclo circadiano y no te interesan las fluctuaciones en ese ciclo, pues te quedas con el modo 5 y 4, ya no más. Si solo te interesa la tendencia, pero no te interesan las periodicidades que hay en tu sistema, tú solo te quedas con el R5 y se acabó. Sí, ok. ¿Bien? ¿Bien para todos? Bueno, entonces vamos a seguir viendo ciclos hoy. Y entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de aterrizar un poco lo que nos presentó Rubén. El cálculo suena un poco complicado, pero en realidad es muy fácil. Piensen simplemente en voy a agarrar de los ejemplos de Rubén el que es más ilustrativo como matriz. Piensen en esta imagen de Pierre Mondrian, ese es un pintor holandés que le gustaba mucho hacer cuadros geométricos y figuras geométricas. Entonces el señor, lo que hicimos nosotros simplemente es pasar esta imagen que tenemos aquí a escala de grises para hacer el cálculo numérico más fácil, pero no le hice nada a la figura. Entonces se fija, la figura tiene las mismas líneas geométricas que la figura original, nada más está en una escala de grises en lugar de una escala de rojo, amarillo y azul. ¿Ok? Entonces, en esta imagen, piensen que simplemente, imagínensela como si tuvieran una matriz en la que tienen 720 píxeles y 1280 píxeles, y cada píxel es un numerito que les dice si es blanco, gris o negro. Entonces es un número entre 0 y 1. Entonces, esta imagen, lo que yo voy a hacer es simplemente pensarla ahora matemáticamente como una matriz. No tengo que pensar en más que cada cuadrito de esta imagen es un número entre 0 y 1. ¿Y qué es lo que yo hago? Pues lo que yo hago es, ahora roten esta matriz y multiplíquenla por la transpuesta, o sea, multipliquen estas dos matrices y les va a quedar una nueva matriz. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Alinean la matriz de tal forma que en la diagonal tengan puros ceros, que tengan puros unos. Y ya que hacen eso, entonces todos los renglones o todas las columnas de esta matriz van a ser los eigenvalores, los eigenvectores de esta señal. No se preocupen, lo importante es que les va a decir un valor típico que nos dice la importancia de cada una de estas señales. Entonces, a la hora de que yo hice todo este procedimiento matemático, lo importante es que yo estoy generando una gráfica en el que me dice qué tanto cada eigenmodo, o sea, cada uno de estos modos principales de la señal, me pueden reproducir la señal original. ¿Cuál es la importancia relativa de cada modo con respecto al modo general de la señal? Igualito como lo estábamos pensando ahorita. Quiero saber cuál es el modo principal, cuál es la tendencia de mis datos. Quiero saber cuál es el modo en el que está el ciclo circadiano metido, cuál es el modo en el que está mi ciclo de alimentación, mi ciclo de comidas metido, cuál es el modo en el que está mi ciclo menstrual metido, y luego todos los modos que tienen que ver con las fluctuaciones del sistema. Bueno, aquí cada modo lo voy a encontrar simplemente como un renglón de esta nueva matriz que yo encontré, simplemente diagonalizando la matriz de esta imagen. Y bueno, lo que yo hago es graficar en lo que se conoce en la literatura como split diagram o diagrama de rodilla. Si ustedes están deslizándose por una montaña en invierno
con sus patines y están deslizándose en todo este terreno. Lo que van a ver es que esto va a haber regiones donde va a ser más fácil que se deslicen y que sigan la trayectoria fundamental del sistema. Bueno, esta trayectoria es a lo que se le llama escridiagram, que es en realidad la pendiente o las rodillas o los dobleces que tenga la montaña, por eso se le llama así. Y en esta gráfica se ve muy claro, pues aquí vemos una región, otra región, y luego vemos este doblez de rodilla, o sea, como si estuviera sentado alguien en un lugar, ¿no? Entonces, por eso se le llama escridiagram, pero no se preocupen, lo que estamos graficando en este lugar, que también lo pueden obtener simplemente aplicando esta técnica de SSA ahora, de la que obtienen en cualquiera de los programas estándares, y entonces están viendo cómo varían estos eigenvalores con respecto al orden en que los pusimos los eigenvalores, desde el más importante hasta el menos importante. ¿Qué es lo bonito de esto? Que el primer término, el término de que en la literatura se llama DC, en realidad les da el promedio de los datos, les da la tendencia de los datos. Luego la primera parte, la primera rodilla, el primer doblez que ven en estos datos, estos dos, van a corresponder a la primera oscilación del sistema, a su primer ciclo del sistema. Y luego van a ver todas las fluctuaciones del sistema. ¿Qué pasa con todo esto que está fuera de esta región azul y toda esta zona que tenemos aquí? Que son finezas del sistema, pero que ya no van a contribuir para reconstruir la figura original, que ya no me representan nada significativo en la señal. Entonces, todos estos modos los puedo ignorar. Si yo me quedara con los modos principales y los más importantes, basta cortarlo aquí. No necesito más modos para poder escribir completamente la señal original. Retomémoslo pensando en qué es lo que estamos haciendo. Recuerden, tienen su matriz, que es la imagen original que teníamos. Esta matriz, lo que hacemos es diagonalizarla y nos fijamos, ya sea en los renglones, estos serían los primeros 3 renglones de esta matriz, o en lados vectores singulares en las columnas. Podemos usar unos o los otros. Entonces podemos escribir los modos, ya sea quedándonos con los renglones o quedándonos con las columnas. ¿Con cuál nos quedamos? Con el que mejor nos convenga para representar el sistema. Yo aquí me voy a quedar con los renglones. Pude haberme quedado con cualquiera. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a sumarlos cada uno con el anterior para tratar de reproducir la imagen original. Si se fijan, esta primera aproximación, este primer eigenmodo, me reproduce perfectamente la figura original pensando en líneas que simplemente la dividen. O sea, estoy dividiendo la señal original en los cuadros en los cuales está el cuadriculado de trasfondo que tiene la imagen que estamos reproduciendo. Es decir, que este primer eigenmodo me reproduce perfectamente la tendencia de la señal, pensando simplemente en este cuadriculado que hay en la señal original. Luego el segundo eigenmodo, si se fijan, tiene muchas componentes en esta región, pero prácticamente no tiene componentes en estas zonas, es oscuro, es negro, y entonces a la hora de que yo se lo sumé a la señal, al modo anterior, a pues la región donde va a cambiar va a ser justo en esta. Y si se fijan, ahora se empieza a parecer más a la figura original. Ahora sumo el tercer eigenmodo. A la hora de que sumo el tercer eigenmodo, empiezo a ver ya detalles en esta región y detalles generales aquí. El cuarto eigenmodo, el quinto. Simplemente estoy sumando cada uno de estos modos que me describen la señal, cada uno de estos renglones de la matriz que me salió de SSA, y entonces estoy reconstruyendo la imagen. Si se fijan, ya con 6 modos, la imagen original prácticamente se está reproduciendo, salvo detalles finos en estas frecuencias bajas, en esta región baja de la señal.
pero toda la demás ya prácticamente ya la tengo reproducida. Con 10, pues ya inclusive esta región en que no encontraba la señal se ve bastante clara. Con 15 ya lo reproduje, o sea, esta es idéntica prácticamente la figura original, y con 20 no hay ninguna diferencia. O sea, con haberme quedado con los primeros 20 eigenmodos de mi señal, con eso reproduzco totalmente la señal original. Y entonces, ¿qué es lo que yo hice? Tenía una función, calculo el SSA de esa función y voy a tener diversos eigenmodos. Sumando estos eigenmodos voy a poder reproducir la señal original. El primer eigenmodo que me va a dar la tendencia. Luego, el primer escalón que me va a dar la primera periodicidad importante. Y luego todas las demás periodicidades. Esta es la figura que está aquí, el screen diagram de ella, y que está justo aquí en azul, que les digo que ya no tiene caso calcular todos estos, porque todos estos, pues ya reproduje la señal original, ¿para qué me quedo con más? Aquí en las 3 figuras que estamos viendo, me quedé con los primeros 20 eigenmodos de la señal. ¿Qué es la figura en medio? La figura dorada. La figura dorada es un ruido de tipo browniano. O sea, si yo trazo y ajusto a mis datos la pendiente que tengo de ellos, la pendiente que tiene esta recta es -2, entonces es un ruido browniano. Como ya habíamos visto previamente, es una función bastante determinista. Y si se fijan, puedo reproducir la imagen de Magritte también con 20 modos y la reproduzco bastante bien. La última es una imagen de Bruegel, y Bruegel tiene un ruido que es característico del tipo 1 entre F. O sea, si ustedes se fijan, es esta roja que vemos aquí en el insertado que les puse aquí arriba, y esta gráfica roja tiene una pendiente de -1, y con 20 modos, si yo no les pusiera la de arriba, yo creo que la de abajo ustedes no me podrían decir que es la imagen original. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo un ruido 1 entre F, necesito un número muy, muy grande de modos para poder reproducir la señal. En ruidos que sean invariantes de escala, para poder reproducir las funciones originales, necesito irme a una gran cantidad de modos. Cosa que ustedes ya sabían, porque habíamos visto que en algo invariante de escala, para poder ser descrito con toda precisión, en realidad necesitábamos considerar un gran número de las fluctuaciones del sistema. Necesitábamos ver todas las fluctuaciones del sistema. Entonces, para poder reproducir las señales originales, las imágenes originales, necesito tener muchos modos. Entonces, creo que con esto les queda más o menos clara la imagen de qué es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que hago yo cuando analizo esto para una serie de tiempo? Entonces, vamos a analizar las muertes accidentales en los Estados Unidos en el periodo de 1973 a 1979. Esta es la serie de tiempo tal cual de las muertes accidentales que se reportaron. Y bueno, ustedes se fijan claramente que tienen un pico justo que es vacaciones de verano, que es cuando casualmente hay un mayor número de muertes. Esto también ocurre en los sistemas como en México, también se ve que hay un mayor número de accidentes justo en el periodo vacacional. O sea, si ustedes le preguntan a cualquier médico de urgencias, les va a decir que odia fines de semana y que odia vacaciones, porque en vacaciones es cuando mayor número de accidentados les llega. Ok, entonces estamos viendo que esta es una señal periódica que se repite en el tiempo, pero si ustedes se fijan, pues el periodo es casi un año, pero no es exactamente un año, o sea, varía un poquito. Tampoco es una señal que tenga la misma intensidad todo el tiempo. Hay años en que hubo muchos más muertes y otras de menos. Entonces, esto es ideal para aplicar una técnica que sea adaptativa a los datos. Entonces, voy a aplicar SSA a estos datos.
Y entonces aquí lo que les estoy mostrando son todos los modos principales que me describen la señal. Ya les había dicho, el primer modo me habla de la tendencia de los datos. Entonces, la tendencia de los datos me dice que empezó a decaer el número de muertes y luego volvió a crecer. Y es justo lo que estamos viendo. Estamos viendo que el número de muertes decayó y más o menos a partir de 1977 empezó a volver a subir. Entonces, esto es lo que me dice este primer término de SSA. El primer modo que encuentro con SSA es la tendencia de los datos. Segundo y tercer modo, si se fijan, es una función cosenoidal que prácticamente tiene un periodo de 12 meses. 12 meses casualmente es el año. Entonces estamos viendo justamente que estos dos representan la componente que tiene que ver con la periodicidad anual que veíamos en nuestros datos. Pero si se fijan, ¿cuál es la diferencia si yo hubiera tenido Cosinor? Que si yo le hubiera aplicado Cosinor de un año a estos datos, el pico sería el mismo todo el tiempo, y no es cierto. El pico decae un poco, o sea, la amplitud de la señal fue decayendo un poco, pero luego empezó a aumentar nuevamente en el último año. Luego, el modo 4 y 5 me generan otra señal periódica. Esta señal periódica, si se fijan, tiene un periodo de aproximadamente 4 meses. Estamos hablando de Estados Unidos, entonces esa es la componente de las estaciones del año, es la componente estacional. En los americanos, estos también tienen una fuerte componente estacional. Entonces, primer modo me dio la tendencia. Modos 2 y 3 me dio la componente anual. Modos 4 y 5 me dieron la componente estacional. Y luego todos los modos siguientes, si se fijan, se ven que están oscilando y fluctuando, que son las fluctuaciones de la señal. Todos estos modos son fluctuaciones de la señal. Y aquí lo que les estoy poniendo entre paréntesis es qué tanto contribuyen a describir la señal original. O sea, cuánto componente de este contribuye a la señal original. Y ya en el modo 12 solo contribuyen el 0.01% de la señal. Entonces, depende de cuántos modos me quedo, pues depende de cuántos en realidad me describen la señal original. ¿Con cuántos puedo reproducirla? ¿La imagen es una imagen de Magritte o es una imagen de Verman? Es una imagen muy compleja, que tiene un paisaje con muchos contrastes, o es una imagen que está simplemente sobre una escala cuadriculada. ¿Cuántos modos? Depende de la señal original. Entonces, el scree diagram lo vemos exactamente como lo que les había yo dicho. El primer modo es la tendencia, es el más importante. Luego 2 y 3 me describieron esta primera periodicidad anual. 4 y 5 me describen justamente esta periodicidad estacional de las estaciones del año. Luego, todos estos modos tienen más o menos el mismo comportamiento, pero decae. Entonces, estas son fluctuaciones asociadas con un comportamiento, más fluctuaciones asociadas. ¿Cuántas fluctuaciones me quedo? ¿Cuántas requiero para describir el sistema? ¿Y cuánto me importan? Entonces, esta es otra forma de representar lo mismo que les acabo de enseñar, que simplemente es la matriz de los accidentes. Pero esto es simplemente ver cómo se ven los datos. Entonces, los datos originales son esta línea que ven aquí, quebrada. Esta línea que están mostrándoles aquí es en realidad la tendencia de los datos. Da lo mismo si ustedes se quedan con el primer término, la tendencia, ya sea usando las columnas o los renglones, van a tener exactamente lo mismo. O sea, la suma de las componentes que me van a describir el sistema va a ser lo mismo si lo veo de este lado, lo veo de este lado, porque en el caso de señales fisiológicas, la señal en realidad va a ser simétrica con respecto a los orígenes. Entonces, por eso vemos la misma tendencia. Entonces, esto nos permitió extraer esta tendencia que decae y que luego empezó a volver a subir. Luego extraemos los ciclos.
Y aquí estamos viendo la suma de los ciclos del 2 al 12 que tanto suman y que tanto se parecen a la señal original. Y luego finalmente ya tengo, en este caso solo me interesaba para ilustración de ustedes, cuál era la tendencia, cuál era el ciclo anual y cuál era el ciclo estacional. Quitan estos 5 modos y lo que me quedan son todas las fluctuaciones de la señal. Y entonces esta serie de residuos, que son todos los datos desde el dato 6 hasta el 24 en este caso, pues en realidad me hablan de las fluctuaciones de la señal. Y yo podría decir que estas fluctuaciones tienen una tendencia promedio alrededor de 18 muertes, pero que es un comportamiento más bien de tipo 1 entre F, que es más bien de algo que está oscilando invariante de escala, que nuevamente se repite en todo lo que nosotros analizamos. ¿Para qué lo puedo usar también? Para hacer previsión, para poder decir cuántos van a morir ahora en promedio, cuántos esperaría yo que murieran por accidentes el próximo año, para ver si fue un año normal o fue un año atípico. Si yo nada más tomo el promedio de los datos y con eso establezco si fue un año normal o un año atípico, van a tener un error enorme a la hora de predecir cuántos van a morir, porque no están tomando en cuenta estas fluctuaciones que tienen que ver con la época del año, con las estaciones y todavía inclusive más, si nos fuéramos todavía más fino con estas pequeñas, con estas fluctuaciones que son invariantes de escala. Entonces, aquí lo que les estoy poniendo es los datos originales, que es esta línea gruesa que ven y que se corta justo en esta línea punteada. Hasta ahí estaban mis datos originales. Y la línea punteada que están viendo aquí es mi ajuste de los 6 primeros datos, simplemente para predecir cómo se van a comportar. Se fijan, el ajuste es bastante bueno. Entonces, hay pequeñas desviaciones. Entonces, por ejemplo, aquí me podrían decir ustedes que en el último trimestre del año algo extraño estaba pasando y que en el último trimestre de 1978 hubo un mayor número de muertes por accidentes en Estados Unidos que lo que había habido de tendencia y de promedio en años previos. Y pueden ustedes inclusive decir, bueno, en 1979 se va a comportar así. ¿Qué tan buenos somos para predecir? Depende de qué tanto sepamos del pasado y con cuántos términos podamos reconstruir la serie. Si nuestra serie está reproduciendo un cuadro como el azul, con muy pocos términos vamos a poderlo reproducir y entonces vamos a poder predecir con una facilidad enorme y vamos a tener muy buenas predicciones. Pero si nuestro cuadro o nuestra serie de tiempo en realidad es un cuadro de Bruegel, es un sistema, describe un sistema muy complejo, nuestra predicción al futuro va a ser buena en el corto tiempo, pero a tiempos muy largos va a ser muy, muy mala. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿ya les quedó más clara la imagen? ¿Dudas? Yo tengo una duda, doctora. Sí, adelante, Mateo. Vimos que entre más complejo se hacía, pues era la pendiente más elevada, ¿no? Primero era Sí. 1 f al cuadrado y así. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando se aproxima a ser algo parecido a una recta? ¿A cero? Si se parece a cero, jamás lo vas a poder reproducir. Es ruido aleatorio, es un sistema totalmente azaroso. Jamás lo vas a poder reconstruir. Claro, sí, tiene sentido. Sí. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, cuando se hace la descomposición en los eigenmodos y todo esto, todos esos numeritos en la X y en la Y, o sea, ahí no, entiendo que no van unidades. No, sí están en las unidades que tengo en la señal original.
perdón, es que a la hora de que reproduje las gráficas, cometí el grave error de no ponerles qué es cada eje. En el eje Y tenemos el número de muertes accidentales reportadas, y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Y aquí exactamente es lo mismo. En el eje vertical tenemos el número de muertes accidentales y en el eje horizontal tenemos el tiempo en meses. Entonces, 13 meses y empezamos a contar a partir de 1, quiere decir 1 año, 25 es 2 años, 37 es 3 años, 49 es 4 años, que fue el seguimiento que hicimos de esta serie de tiempo. Ok, pero entonces las unidades se mantienen, ¿no? Sí, sí, las unidades se mantienen. Aquí lo que estamos viendo es que tanto, y además lo que estoy poniéndoles aquí entre paréntesis es qué tanto contribuye este término a la varianza total de la serie. ¿Ok? Entonces, los 3 primeros son muy importantes, pero estos ya empiezan a no ser tan importantes. Y ya después del 12, en realidad la contribución es chiquitita a la señal. Ok, sí. Y otra no cosa. Es nula, ¿eh? No es nula, es 0.01. Sí contribuyen, pero contribuyen muy poquito. Sí, la varianza es mínima, ¿no? Sí. Y por ejemplo, entiendo que, o más bien, ¿hay diferencia entre usar el SSA o el Empirical Mode Decomposition? En lo que les mostró Rubén al final de su plática, les mostró que SSA le daba mejor ajuste para el caso de sujetos que tenían insomnio, para los parámetros de variaciones y para poderlos comparar unos con los otros. Pero en realidad a mí me sale prácticamente lo mismo. No hay una gran diferencia entre EMD y SSA. Tal vez en cierto sentido SSA es muy intuitivo si lo piensas como matrices, o sea, si piensas tu imagen justo como lo que les dije. Lo que tengo es la matriz y SSA lo único que hace es diagonalizar la matriz, no hizo otra cosa. Eso es lo que estoy haciendo. Y los eigenmodos, pues en realidad son los eigenvalores de esta descomposición. Ahora, ¿qué pasa con EMD? Que no es tan intuitivo desde el punto de vista matricial, pero desde el punto de vista geométrico, EMD es muy intuitivo. Calculo simplemente las envolventes de mi señal y el valor promedio de ellas es el que me da el modo. Se lo resto a la señal que tenía y ahora la que me quedó es a la que le vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Entonces, lo que te sea más intuitivo, si te es más fácil calcular matrices, numéricamente es más fácil y gasta menos computacionalmente cálculo de matrices que MD. Entonces, lo que te sientas más cómoda, pero las dos yo diría que son equivalentes. Ok, sí, la diferencia está en la metodología, ¿no? Y la interpretación, porque si te acuerdas, en MD la tendencia era el último residuo. Y acá es la primera. Y aquí es la primera. La periodicidad aquí se ve muy clara porque además aquí en el scree diagram, si te fijas, esto es una periodicidad, esto es otra periodicidad. En EMD no es tan claro, los modos pueden estar traspuestos unos con otros. Entonces no es tan claro decir que los modos 4 y 5 son una periodicidad. Ok, no hay un equivalente al scree diagram, ¿no? No hay un equivalente al scree diagram. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda de esto? Bueno, entonces déjenme pasar rapidísimo nada más al repaso de aplicar todo esto a fisiología y la próxima clase ya lo vemos con detalles si es que les quedó duda. Entonces, bueno, ya vimos que en realidad la frecuencia cardíaca, por ejemplo, no es constante, entonces hay variaciones y estas variaciones en la frecuencia cardíaca lo podemos simplemente calculando la transformada de Fourier. Y entonces, si la frecuencia cardíaca la tomamos en un periodo de tiempo chiquito del orden de 5 minutos, realmente la serie es estacionaria. O sea, si tengo 5 minutos una persona acostada, o 5 minutos una persona de pie, o 5 minutos respirando rítmicamente, puedo aplicar transformada de Fourier y el resultado que me salga casi no va a tener ruido.
Entonces, se vale aplicarlo y si hago eso, bueno, aquí tengo 3 sujetos, uno en el que tengo un sujeto en el que no hay correlación entre los datos, que la señal es totalmente azarosa, que jamás la voy a poder reproducir con todas las frecuencias involucradas, o sea que todas las frecuencias están involucradas. En esta de aquí hay una correlación enorme entre los datos y la última es una señal que es invariante de escala y que tiene una periodicidad tipo de esta que habíamos dicho de ruido 1 entre F. ¿Cuál es el corazón sano? El de hasta abajo, ¿no? El de hasta abajo. ¿Cuál es el corazón de hasta arriba? Es una señal que pasa por todas las frecuencias, por todas las amplitudes que se puedan imaginar, que oscila totalmente al azar, que tiene que si tú escuchas su latido es totalmente al azar, que no se parece en nada un latido con el anterior. ¿Qué es? Algo típico de... Tal vez un corazón que esté fibrilando, de una fibrilación. Muy bien, Osvaldo, perfecto, es fibrilación ventricular. Y el de medio, el que tiene este ruido así bonito, que está prácticamente oscilando periódicamente, pero que tiene amplitudes muy chiquitas de la señal, que en realidad prácticamente no oscila, que no se está adaptando a ningún cambio del ambiente, que la señal es muy, muy periódica. ¿Qué es? Pues puede ser el corazón, o sea, es un corazón rígido, no sé, tal vez de una persona que esté en coma o algo parecido, que no tenga En ninguna clase de coma, adaptación. perfecto, muy bien, Aaron, exactamente lo que quería escuchar de ustedes. Entonces, ya aprendimos a interpretar 3 tipos de corazones claramente. Entonces, el paciente en coma, el paciente con fibrilación ventricular y el paciente sano. Entonces, eso lo podemos encontrar con transformada de Fourier de señales chiquitas. ¿Por qué les digo 5 minutos? Porque si toman menos de 5 minutos, van a tener menos de 250 datos. Si tienen menos de 250 datos, acuérdense que cuando calculan transformada de Fourier, ese es la mitad de esos valores, entonces solo van a tener 128 puntos. Entonces, trazar y tratar de describir la estadística de la transformada de Fourier con solo 100 puntos puede ser medio extraño. Entonces, por eso en realidad le estoy diciendo que lo ideal es quedarse con el orden de 5 minutos de señales. Menos no es suficiente, ¿ok? Entonces, este es el sujeto sano que tenemos en 2 posiciones diferentes y entonces lo que estamos viendo a la izquierda es el sujeto acostado y aquí lo que estamos viendo es el sujeto que se puso de pie y está aquí funcionando el varoreceptor. Y entonces lo que vemos es que esta parte de la señal del varoreceptor pues es 1 entre F y está claramente caracterizado. Simplemente déjenme pasar ahora a cómo vemos enfermedad. Aquí estamos teniendo un sujeto de control de 29 años, M es de masculino. Entonces, el de la izquierda es un sujeto totalmente sano. Los 3 están parados, respirando normalmente, no los estamos forzando a que respiren como Dios les dio a entender. Y entonces estamos viendo la región, aquí es la región de de alta frecuencia, esta es la región de baja frecuencia, y entonces estamos viendo el área bajo las curvas, y entonces estamos comparando el comportamiento cardiovascular, y lo que vemos es que conforme nosotros estamos enfermando, se vuelve más importante la componente HF que la LF, y esto es un trastorno de disautonomía característico de los sujetos que tienen diabetes avanzada. Y además también, si ustedes se fijan, tenemos que este es un comportamiento, aquí fácilmente le puedo ajustar a una recta de 1 entre F,
aquí se empieza a perder, pero en el sujeto que ya tiene 10 años con diabetes, este sujeto ya tiene más de 10 años de usar la diabetes, se ha perdido totalmente este comportamiento invariante de escala. Respirando rítmicamente, recuerden, respiración rítmica lo que hace es que hace que el sistema entre en resonancia. Aquí lo que estoy viendo es presión arterial y ritmo cardíaco del sujeto respirando rítmicamente. Entonces las señales ahora se volvieron bien lindas y periódicas, y lo que quiero precisamente es extraer esos periodos. Entonces puedo aplicar transformada de Fourier a estos datos. Estos datos están muy bonitos, entonces no hay problema, les puedo aplicar durante estos 5 minutos la transformada de Fourier. Y por ejemplo, en el ritmo cardíaco, la transformada de Fourier del ritmo cardíaco, vamos a tener justo un pico que es esta señal primordial a 0.1 Hz. Y recuerden, si vemos la señal a 0.1 Hz, vamos a ver todos sus armónicos. Sus armónicos serían 0.2, 0.3 Hz. Entonces, este pico de 0.2 Hz no es una señal diferente, no es otra frecuencia de oscilación, es justamente que está respirando rítmicamente. Este piquito de 0.3 también es que está respirando rítmicamente. Y entonces, nuevamente, lo que vemos es que hay un pico característico que nos marca este acoplamiento cardiorrespiratorio, esta resonancia con las ondas de Mayer del sistema, y ese acoplamiento cardiorrespiratorio se pierde al sufrir diabetes, y ese fue uno de los resultados que nosotros propusimos hace ya varios años, en 2016, con el doctor Estañol, precisamente para proponer un nuevo parámetro que era medir el área bajo este pico, que es muy fácil de calcular, simplemente calculo el área bajo el pico, y entonces comparo, lo divido entre el área total, a este cosa le llamé parámetro beta, y este radio de frecuencias no es más que el tamaño de low frequency más high frequency al cuadrado, y entonces podemos separar los tres distintos tipos de sujetos, nuestros controles, que son todos estos amarillitos, los diabéticos que apenas fueron diagnosticados y a lo más tienen 1 año con la diabetes, y los triangulitos blancos que son diabéticos que ya tienen más de 10 años con la diabetes. Entonces, si nosotros nos encontramos en esta región, pues cuidado, ve al doctor, algo te está pasando, que ya no tienes este acoplamiento cardiorrespiratorio. También podemos ver esta variabilidad cardíaca al dormir, y esta variabilidad cardíaca va a tener diferentes regiones dependiendo de en qué zona estamos de nuestro sueño. Y bueno, lo que nada más les quería concluir era el resultado que vimos del ciclo circadiano al envejecer. Si ven los datos tal cual, lo único que calculan es transformada de Fourier, no ven una diferencia clara entre unos sujetos y otros, o sea, todos los ven exactamente, prácticamente iguales, no hay una diferencia significativa entre ellos. Y entonces, ¿cómo es que nosotros encontramos estas diferencias? Pues nosotros trazamos directamente las tendencias de los datos, ahora sí usando SSA, y entonces podemos considerar el promedio de todos nuestros sujetos insomníacos agudos, que son los azules, y el grupo de control, que son los sujetos sanos, los amarillitos, y lo que vemos es que hay una diferencia significativa en el comportamiento. Los sujetos de insomnes no es que se despierten más, que duerman menos en general, sino lo que pasa es que duermen mal y tardan mucho más en despertarse. Ellos no les funciona como a muchos de nosotros, que nos despertamos y bajamos corriendo, tomamos el café, sino que ellos despacito van bajando por su cafecito y se tardan varias horas en poderse recuperar. Y bueno, aquí es nada más el resultado de SSA más espectacular de los que les presentó Rubén. Los datos reales de diferentes medidas, esta es actigrafía, este es ritmo cardíaco, esta es presión arterial, esta es temperatura externa y temperatura interna de la piel, como función del día. La curva continua blanca es Cosinor, o sea, Cosinor les da una buena aproximación, pero no les permite distinguir el detalle fino de lo que está pasando, que sí se los permite hacer
SSA quedándose ya con varios de los datos. Y, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, estos son los ski diagram, la componente de tendencia es la misma para los dos, o sea, el ciclo circadiano es el mismo para los dos. La componente del ciclo de 24 horas es lo mismo para ambos grupos de pacientes. ¿Y cuándo es donde vemos la diferencia entre nuestros sujetos insomniacos y nuestros controles, que son los amarillos, los de insomnio son los azules? Pues justamente en las componentes de fluctuaciones. Las fluctuaciones son las que nos permiten distinguir unos sujetos de los otros. Entonces, si me quedo nada más con la aproximación que me da Cosinor, yo no veo diferencias entre controles e insomnios y es imposible cuantificar una diferencia entre ambos, pero es muy fácil cuantificarla usando SSA. ¿Dudas? Con eso terminaríamos la clase de hoy. Me colgué un poquito, perdón. ¿Dudas? Yo, o sea, bueno, como nos contaba, por ejemplo, ahorita en la transformada de Fourier, y lo habíamos visto, se necesitan como un número mínimo de datos o de mediciones para poder utilizar estos modelos. Entonces, en estos modelos que vimos ahorita, ¿también se necesita algún número mínimo de datos o de información para poder describir bien el sistema o podemos trabajar claro, tú con me lo lo que puedes tengamos? contestar. Si yo quiero describir un ciclo de 24 horas, ¿puedo hacerlo con si tengo datos nada más de 8 horas? No, o sea, tendríamos que tener pues sí, Por tenemos lo que tener por menos lo un menos ciclo. Entonces, si yo quiero describir ciclos circadianos, al menos necesito 24 horas de datos, de preferencia mucho más. Entonces, si tengo más ciclos, puedo hacer una descripción mucho mejor del sistema. Si yo quiero describir un ciclo menstrual de las mujeres, necesito al menos un ciclo, necesito al menos 28 días de datos. Si tomo menos, no voy a encontrar este ciclo. Entonces, de preferencia 2 ciclos o 3 ciclos, me harías feliz. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero es escribir ciclos muy pequeños y tengo datos muy, muy grandes? Pues que se van a perder. O sea, si yo quiero describir un ciclo, por ejemplo, de alimenticio, mi ciclo de 8 horas en el registro de mi vida completa durante un año, pues no se va a ver. Entonces, ¿qué escala debo de tener de datos? Pues nuevamente, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Función total. Sí, ya. Muchas gracias. ¿Mateo? Sí. Solo una pregunta rápida, doctora. Sí, claro. Yo he notado que, por ejemplo, en la serie de tiempo de intervalos RRs hay como ciclos, pero los ciclos son como de step, o sea, sube y se mantiene constante y luego baja. También puedo hacer eso, o sea, es un ciclo como un poco más irregular. Claro, lo puedes hacer con estos métodos. Bueno, muchas gracias. Será mi duda. Precisamente por eso les presenté estos métodos, porque justamente si lo que estás analizando es ciclo circadiano y quieres ver etapas de sueño, por ejemplo, estamos analizando toda la noche de un sujeto y estás analizando su ritmo cardíaco, las fases de sueño van a estar caracterizadas, por eso les mostré esta gráfica muy rápido que pasé, en la que se veía que el ritmo cardíaco variaba en diferentes etapas. Las etapas de sueño van a estar caracterizadas por latidos diferentes y entonces vamos a tener diferentes etapas para poderlo analizar. Si aplicas transformada de Fourier, te va a dar un resultado erróneo. Necesitas hacerlo por cada una de estas etapas, entonces lo ideal es utilizar estas metodologías que se ajustan a los datos. Vale, muchas gracias. De nada, Mateo. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, Dani. Pero es más como de cuando obtenemos los datos, o sea, por ejemplo, si queremos ver lo del ciclo circadiano y lo tomamos los datos 24 horas, o sea, tienen que ser varios días para ver si es el mismo comportamiento o eso ya sería como completamente distinto. Porque depende de qué es lo ¿cuál es tu pregunta de investigación? Si tu pregunta de investigación es
quiero comparar sujetos de control con sujetos que tienen insomnia, en una noche no te va a ser suficiente para ver que estás teniendo insomnia, porque tal vez durmió un poco mal o es alguien loco como yo, que depende de si doy clase al día siguiente o no, si me desvelo o no. Entonces, pues obviamente, si te quedas con una sola noche, no va a ser representativa de mi sistema. Vas a necesitar al menos analizar una semana de mis datos para poder ver que yo soy un sujeto loco que tiene un ciclo raro. Entonces, depende totalmente de cuál es tu pregunta de investigación. Si es una persona preciosa, regular, conozco sujetos así, hay uno de los sujetos que estamos midiendo en el Hospital General de México, que tenemos su relojito, y esta mujer se levanta todos los días a la misma hora y se duerme todos los días a la misma hora, y las etapas de sueño por las que pasan normalmente en la noche son las mismas fases. Entonces, esta todos los días camina más de 10,000 pasos, todos los días come a la misma hora. Entonces, este lindísimo sujeto, pues yo lo puedo analizar con 2 días y obtuve todos los resultados correctos del mismo. Sí, ok. Pero yo diría que esas son las extrañas. Tal vez porque yo soy la rara. Pero bueno, en realidad, me ha tocado muy pocos de esos sujetos que con 2 días puedes describir todo su ciclo circadiano. Ok. Pues si no hay más preguntas, chicos, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias y disculpas por haberme pasado 10 minutos. Hoy sí me pasé mucho. Gracias, doctora. Nos vemos. Muchas gracias, doctora. Nos Gracias, vemos. doctora. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias, que pasen muy bien. Doctora. Chao. Pues gracias, Tania, a ti. Espero que te haya sido útil ver cómo